Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie de televisión Ruth Girl TP. Por el bien de Ceyal, espero su apoyo de 1000 me gusta. Continúe viendo nuestro vídeo para más detalles. Cuando el corazón de Zeynep Halil se detiene, comienza a gritar pidiendo ayuda. Halil dice: no me dejes, no puedo soportarlo, por favor espera. Halil escucha la voz de Zeynep. Él dice: ven a mí. Pero no puede atraparlo. Mientras sacan a Zeynep de la habitación, él dice que no la dejará. Halil, por favor no me dejes, no harás esto. Él dice que no me dejarás. Halil ve constantemente sus manos juntarse. Mientras Zeynep llora, Alper se acerca a ella. Para Halil, este es el fin de sus milagros. Dice que morirás y te irás, que me desharé de ti. El médico intenta devolverle la vida a Halil con un dispositivo de descarga. Songul intenta alejar a Zeynep de Halil. Sin embargo, Zeynep no tiene intención de dar ni un paso. Tekin dice que será mejor que te vayas. Alper: ven Zeynep, salgamos. Dice que puedes tomar un poco de aire. Zeynep dice que no me toques. Cuando Alper insiste, Zeynep dice que no lo vuelvas a tocar. Zeynep grita: no me dejes en paz. Por favor dilo una vez más. Me dice: por favor no me dejes, no te rindas otra vez, por favor. El médico le vuelve a sorprender. Zeynep, lo conseguirás. Para mí. Confío en ti. Dice que siempre confió en mí. Halil ve a Zeynep en su sueño. Él dice: ¿me vas a dejar? Zeynep dice en su sueño: ven conmigo, tengo algo que decirte. Halil: cometí grandes errores por ti. Dice que llego tarde a ti. Dice que me voy, adiós. No es demasiado tarde tras la despedida de Zeynep Halil. Dice que no es tarde para nada, que no puedes dejarlo. Vuelve a tirar de la cinta hacia sí mismo. El médico da un shock final. Songul se enferma afuera. Cuando llega Eren, no puede entender nada. Zeynep dice: Dios, danos una oportunidad más. Halil ve que Zeynep lo llama. Se da cuenta de que ella lo está esperando. Halil vuelve a la vida después del último susto. Zeynep reza para agradecer a Dios. La ira de Alper se puede ver en sus ojos. Halil se ve a sí mismo regresando a Zeynep en su sueño. Halil y Zeynep se abrazan con la felicidad del reencuentro. El médico estudió el corazón. Sin embargo, su estado es crítico. Dice que esperaremos y veremos. Songul pregunta: ¿puedo verlo? El médico dice que tienes que esperar hasta que te lleven a la habitación normal. Eren llega a Zeynep. Deberíamos ser fuertes. Tal como él. Zeynep dice que Eren no nos dejará, ¿verdad? Eren dice que voy a tomar un poco de aire. Songul sale con Tekin. Alper y Zeynep están a cargo de Halil. Alper vuelve a Zeynep. Él pregunta: ¿debería traerte agua? Zeynep dice que no lo quiero. Zeynep solo observa a Halil. Selma, Eren o Feyyaz están diciendo la verdad. Selma habla con Feyyaz. Feyyaz dice que tal vez no le creas. Dice que te enviaré los informes. Dice que si Selma estuviera mintiendo, no habría dicho que me enviaría los informes. Es como si el mundo se hubiera detenido, Halil. Todo está esperando que cobres vida. Yo también. Viene la policía. Entrega sus pertenencias a Zeynep. La abuela Fatma llega a casa con un invitado. Sin embargo, las intenciones de este invitado no son inocentes. Aunque dice que vino para hacer unas prácticas, su intención es encontrar a alguien con quien casarse. Zeynep abre las pertenencias de Halil y mira. Zeynep piensa en sus recuerdos con Halil. Dijo: espérame. Parecía extraño. Al parecer lo sintió. Luego abraza la chaqueta de Halil y llora. No puedes hacerme esto. No puedes morir. Él dice que no puedes dejarme. El pañuelo de Halil se cae del bolsillo. Zeynep recuerda el día que le dio el pañuelo. Él pregunta: ¿siempre llevaste este pañuelo contigo? Él dice: te daré esto cuando te despiertes. Le daré estos artículos a Gulan y volveré. Der. Cuando Hakan se quema la mano, Feria inmediatamente trae hielo. Hakan se siente culpable.
Somos extraños el uno para el otro y él lo entenderá. Como dice Gulan Alil. Zeynep dice que está bien. Alil dice que es muy fuerte. Gulan, si cada uno tiene un límite. Él dice, ¿y si eso también está agotado? Zeynep dice que seas fuerte. De lo contrario tampoco será bueno. Él dice que estarás bien, ¿de acuerdo? Ellos abrazan. Zeynep acude a Alil. Feyyaz prepara informes falsos. Feyyaz dice, vamos, señor Eren. Zeynep dice que no vi lo que vieron todos los demás. No sabía qué hacer con este fuerte sentimiento. Te has convertido en parte de mí. Dice que tu aliento está atrapado en el mío, no pude ver esto. Alper viene con algo. Zeynep dice que no lo quiero. Alper dice que te arruinaste sin motivo alguno. Zeynep dice sin motivo. Alper dice que mejorará. Por eso lo dije sin ningún motivo. Zeynep dice que quiero estar sola. Alil, no te hagas ilusiones cuando Alper se vaya de tu lado. Dice que mi amante siente compasión por ti. Por eso dice aquí. Entonces Zeynep dice que esta es la última vez que lo verás y que te librarás de él. Viene el médico. Songul pregunta sobre la situación de Alil. El doctor Alil dice que está bien. Dice que debe haber una razón para aferrarse a la vida. Zeynep dice, Dios, gracias. Él dice, despierta, tu cabra te está esperando aquí. Songul y Tekin informan a Gulan. Gulan estaba muy feliz. Songul viene a ver a Alil en silla de ruedas. Mi hermana Gulan, es muy difícil verla así. Pero todavía dice gracias a Dios. Mira a Tekin, estará bien. Dice que te caerás en la cama. Dice que tu hermano te vea bien. La tía Gulan dice que vengas también. Alper dice que yo también estoy aquí. No te preocupes, continúa. Songul confía en Alper. Está bien, entonces dice. Mientras examinan a Alil, Alper convierte esto en una oportunidad. Mientras Zeynep espera frente a la habitación de Alil, llega Alper. Querrá consolar a Zeynep. Él tocará tu hombro. Este toque perturba a Zeynep. Se da vuelta y abofetea a Alper. Dice que no intentes tocarme otra vez. Ni siquiera quiero los saludos de un mentiroso y engañador como tú. Dice que no me vuelvas a hablar. Alper dice que la razón por la que estaba enojado conmigo fue porque mentí. Con este enfado, Alper no querrá dejar que Alil regrese. Cuando el médico sale de la habitación, Zeynep pregunta, ¿puedo verlo? Zeynep entra en la habitación de Alil. Zeynep toma la mano de Alil. Mientras tanto, Alil canta a Zeynep. Mueve su mano. Abre lentamente los ojos. Zeynep dice que me asustaste mucho. Alil dice que no tengas miedo, ¿te dejaré? La enfermera entra y dice, déjame sacarte. El medicamento hará efecto pronto. Dice que lo verás cuando te lleven a una habitación normal. Cuando Zeynep abandone la sala, surgirá una oportunidad para Alper. Alper muestra miradas muy enojadas. Sabes, Alil, antes mi única preocupación eras tú. Ahora dice Zeynep. Para mí solo existe Zeynep. Dice que no quiere ni el más mínimo obstáculo en este camino. Dice que no puedo arriesgarme a este pequeño obstáculo ni por un momento. Justo cuando quiere estrangular a Alil, entra Zeynep. Él dice, ¿qué estás haciendo? Dice que se le resbaló la almohada. Zeynep toma la almohada de la mano de Alper. Luego él mismo arregla la almohada. Mientras tanto, la policía llega a la habitación. Él pregunta, ¿estás en condiciones de hablar? Alil dice que soy yo mismo y puedo hablar. La policía pregunta si hubo algo inusual. Lo acabo de hacer reparar. Pero los frenos no funcionaban, dice. La policía dice que investigaremos. Estaremos en contacto, añade. Alper, nos asustaste, hermano. Él dice, ¿estás bien? Alil dice que soy muy bueno. Mientras tanto, suena el teléfono de Alper. Dice que tengo que revisar este teléfono. Alper sale. Dice que tengo que hacer algo. Mientras tanto, la policía aparece en la puerta. El señor Alper dice policía. Dice que nos vamos a Estambul. Dice que testificará sobre Aise Demir.
Alper dice que tengo un paciente adentro, déjame informarle. Llama a Zeynep. Dice, tengo trabajo urgente, me voy a Estambul. Zeynep no se aparta ni por un momento del lado de Halil. La voz interior de Halil dice, iba a morir sin disculparme contigo. Piensa, gracias a Dios te salvó para mí. Halil dice que la vida es un soplo y puede terminar en cualquier momento. Zeynep dice que tenía mucho miedo de que te pasara algo. Halil dice que escuché algo. Aunque no sea yo mismo, dice. Zeynep recuerda lo que dijo. Halil, sentí que me había perdido. Todo estaba oscuro, entonces una luz me llamó a sí misma. Estaba cansado. Yo quería ir. Pero lo que me hizo volver fue tu voz, dice. ¿Estabas conmigo, no? Zeynep dice que siempre estuve contigo. Dice que la presencia tuya y de mis seres queridos me trajo de regreso. La voz interior de Halil, no quiero esperar. La vida es demasiado corta, dice. La voz interior de Zeynep dice, nunca te dejaré. Mientras Feria se prepara para Hakan, se prepara para ir al jardín de té. Selma llega al hospital. Zeynep dice que hará todo lo posible para mejorar. Mientras tanto, Eren acude a Selma. Sin embargo, Selma deja a Eren sin escucharlo. Feyyaz envía informes falsos a Selma. La enfermera Halil pregunta qué le dirá si entra y se enoja porque le hace comer sopa. Mientras tanto, la enfermera dice que comerá en 2 horas. Dice que eres más cruel que la enfermera. Zeynep dice porque pienso en ti más que en él. Eren habla con Selma. Eren dice escúchame. Selma dice que escuches un poco. Selma dice que Zeynep me está esperando. Feyyaz, por otro lado, está muy feliz viendo lo que sucede. Hakan llega a la casa de Feria. La joven piensa como un cazador, ¿quién es este guapo? Hakan dice que vine a hacer los preparativos para el jardín de té. Zeynep se quedó dormida. Cuando Halil la vea, querrá taparla. Sin embargo, tiene dificultades para ponerse de pie. Aún así, cubre a Zeynep. Zeynep se despierta. Cuando ve a Halil de pie, le pregunta por qué estás de pie. Dice que estás olvidando las reglas otra vez. Abraza a Halil y lo acompaña a su cama. La acuesta y la cubre. Su voz interior dice que si mi corazón late así, Halil lo entenderá todo. Quiere salir de la habitación y buscar agua. Selma llega a Zeynep. Zeynep, es bueno para mí verlo hablar. Selma, quieres mucho a Halil Frad. Dice que aceptaste esto por primera vez. Mientras tanto, Halil sale de la habitación y lo llama. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.